Quiero que vean un titular que ha publicado hoy mismo el diario de Avisos, el decano de la prensa de Canarias, sobre eso que están viendo. Pacientes del sur de Tenerife, sufren grandes secuelas neurológicas y físicas por no recibir rehabilitación. Es una denuncia que hace la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Canarias. Hoy hemos hablado precisamente con su presidente, con Diego Moguel. Vamos a escuchar lo que nos ha contado. La terapia ocupacional es una parte imprescindible del proceso de rehabilitación. Y la terapia ocupacional utiliza como medio terapéutico la actividad para conseguir el máximo nivel de independencia posible. Pacientes neurológicos, que son muy conocidos pues, cuando te ocurre o te da un ictus. Pacientes de lesiones traumatológicas, accidentes de tráfico, a nivel de pediatría, niños prematuros, fracturas, luxaciones, y la distancia. O sea, hay un problema de distancia y un problema geográfico, es decir, y un problema de continuidad asistencial. Al no haber una unidad de terapia ocupacional en ese hospital, va a entrar en una lista de espera muy compleja, porque va a ser una lista de espera saturada, por ser el único centro Hospital de la Candelaria como centro de referencia, y luego va a entrar en una segunda lista de espera para poder conseguir un transporte. O sea, no acceden porque porque no tienen posibilidades ni siquiera de acceder a ese transporte, o porque el proceso asistencial se demora tanto que ya cuando tienen que acudir, pues ya la patología es crónica. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando esa persona llegue a esa rehabilitación o no pueda acceder a esa rehabilitación, va a salir del sistema con un alto nivel de dependencia, para que se dote ya de una vez por todas esa unidad con 2 o 3 personas. O sea, que es que cuando hablamos del coste económico, el coste económico de eso es insignificante. La Gomera, La Palma y El Hierro pues no tienen sus hospitales, no tienen unidades de terapia ocupacional en rehabilitación, ni en los CAES, ni en ningún sitio. Es decir, no existe esa prestación sanitaria. Y luego el resto, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote, un terapeuta ocupacional para Fuerteventura. Lanzarote, un terapeuta ocupacional para Lanzarote. O sea, que eso es absolutamente insignificante. El proceso de acudir diariamente o 3 días en semana desde una de esas islas a Hospital de la Candelaria o Hospital Insular, que son los centros de referencia, es prácticamente imposible. Bueno, pues esas eran las declaraciones que hacía este medio de comunicación Diego Moguel, presidente de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Canarias. No es la primera vez que lo denunciamos aquí en Mírame Canarias, esta situación que ocurre en el sur de Tenerife. Lo publicaba el diario de Avisos, pero además Moguel nos ponía en la pista de que, claro, en Gran Canaria, no en Gran Canaria, en La Gomera, La Palma o El Hierro ni siquiera disponen de ese servicio en sus hospitales, o en islas como Lanzarote y Fuerteventura pues solamente tienen a un terapeuta ocupacional. Es una realidad, Óscar, que tú conoces bien. Efectivamente, además por ley todos los hospitales canarios, todos los centros hospitalarios de la comunidad autónoma tienen que tener esa unidad. En estos momentos, por ejemplo, en la isla de Tenerife, de la casa de referencia específicamente, solamente la Candelaria, ¿no? Y es una unidad de terapia ocupacional que desde luego es necesaria para la recuperación de las personas, por ejemplo, que sufren enfermedades, ictus, trombosis, accidentes de tráfico, y además hay una enorme lista de espera que afecta a los niños, que es lo más importante, a los más pequeños de esta sociedad canaria, ¿no? Y de hecho, en su momento ya la plataforma, Diego, y varios movimientos vecinales, distintos colectivos, emprendieron una recogida de firmas, se la presentaron a la que era la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, a la que fue la directora del Servicio Canario de Salud, Juana María Reyes, que ahora es la directora gerente del IAS en Santa Cruz de Tenerife, y en este caso, bueno, pues se hizo caso omiso, ¿no? Y bueno, a mí me consta que durante los últimos meses también ya se le ha dado traslado al Parlamento, mantuvieron de hecho un encuentro, una reunión con un compromiso al parecer serio del nuevo consejero Jesús Morera, serio en principio, habría que verse serio hasta que se haga una realidad, y en este caso ha llegado al Parlamento y parece ser que distintos ayuntamientos de la comunidad autónoma se están uniendo para presentar mociones conjuntas y reclamar efectivamente a la Consejería de Sanidad para que todos los complejos hospitalarios cuenten con esta unidad, insisto, de terapia ocupacional. En Tenerife solamente lo tiene la Candelaria, y es muy importante, por cierto, la lista de espera es tremenda, ¿eh? Bueno, por cierto, gracias a la gente que nos está enviando mensajes al 653-303-331. Ya lo sabes, si usted vive en el sur de Tenerife, en caso de que necesite rehabilitación, pues va a tener 2 obstáculos. Por un lado, una lista de espera para que le presten ese servicio, y por otro lado, pues el transporte para poder desplazarse en estos momentos hasta la Candelaria. Yo creo que ha llegado el momento de decir que este gobierno que tenemos ahora mismo es muy malo. Muy malo. Porque la sanidad... ¿Y entonces el otro cómo era? No, es que si lo comparamos con el otro se va salvando. Y te voy a explicar por qué. La sanidad la tenía Coalición Canaria, la ha cogido el PSOE, y todo el mundo tenía esperanza en que le diera una vuelta a este tema. Y seguimos peor
que antes. Un año después. Porque, efectivamente, porque es que ahora todo es cuestión de dinero. Pero cuando entraste no era cuestión de dinero, que ibas a solucionar las listas de espera, ibas a solucionar los hospitales del sur. Es más, quien gobierna en el sur son los socialistas. Los ayuntamientos son socialistas. Apoyaron a Patricia Hernández. ¿Qué está haciendo la consejería por solucionar el problema del sur? Nada. Este gobierno es muy malo, pero no hay oposición. Por el PSOE no hace oposición, el Partido Popular tampoco hace oposición en esta cuestión y al final estamos solos porque estamos dependiendo de partidos emergentes que ya no dan abasto a criticar a este gobierno. Cosa que lo hacen todos los días, pero que tendrán que llegar a las comisiones preguntando lo mal que lo hace este gobierno. Muy flojito, con algunas excepciones, este gobierno sigue siendo popérrimo. Da la sensación que Jesús Morera, el consejero de Sanidad, sí que se ha prestado a dialogar, ¿verdad?, en muchos asuntos, pero que esas cosas se hayan materializado, pues no se ha visto, ¿no? Todo lo que a lo mejor las expectativas de... Sí, yo creo que el resumen, un poco lo que decía Lito, muchas buenas voluntades, muchas declaraciones e intenciones, pero poco dinero. En la práctica realmente la situación sigue igual. Es verdad que el consejero ha sido valiente en algunos asuntos que ha planteado y que veremos si los cumple, sí, porque plantearlo al fin y al cabo los puede hacer cualquiera y evidentemente también es verdad que el PSOE viene de ser muy crítico con la sanidad durante muchísimos años, pero muchísimos años que el PSOE nunca ha gestionado la sanidad en Canarias y ahora que la tiene en sus manos tiene muchísimas cuentas pendientes con las que tiene que cumplir porque son cosas que ha prometido durante, insisto, muchos años de críticas constantes a Coalición Canaria y Partido Popular que han gestionado la sanidad en Canarias. Lo del caso en concreto del que nos hablaba Moguel, la verdad es que es tremendo, sobre todo por una cosa que comentabas tú, o acaba de comentar Óscar Martín, y es que es ilegal. O sea, esta situación que se está dando ahora va en contra de la ley, pero no es la primera cuestión que ocurre en la Consejería de Sanidad que va en contra de la ley. Y a veces pasa que como en sanidad y en políticas sociales da la sensación de que nos podemos saltar la ley. Yo tengo esa sensación, sinceramente. Si en política urbanística te saltas la ley, enseguida estás en los juzgados. Y con razón, evidentemente. Pero si en temas sanitarios de políticas sociales te saltas la ley, como supuestamente todo se hace para ayudar a personas, puedes hacerlo, ¿no? Y aquí, sin embargo, es que ni siquiera se ayuda a nadie, porque lo que se está haciendo es perjudicar a muchísimas personas por no cumplir una ley. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más responsables y, sobre todo, hay que empezar a seguirle responsabilidad también a los políticos cuando se saltan leyes como esta, como la ley de dependencia, que se las están saltando, las incumplen a sabiendas y aquí no pasa nada. Pero mira, no solamente pasa con esto... No, claro que no. Los que se tienen que dializar, ¿sabes el curro que se pegan? Que vienen por la mañana y se tienen que ir por la noche para pasar 4 horas en un riñón artificial. Es que es tercermundista, pero no lo soluciona nadie. O sea, es decir, y tampoco se les pide responsabilidades al político de turno, porque claro, como tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta región? Que no salimos para defender la sanidad, pero sí salimos para defender cualquier otra cosa. Es que de verdad, yo... Esa es otra. Por cierto, claro, dice... un apunte, tampoco tiene mucha sustancia, pero bueno, ya que nos